Listo, listo. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta ocasión, pues, estamos estudiando la segunda unidad, ¿sí? Profundizando, digamos, en el código fuente que estamos realizando, en este caso. Y, pues, los que estamos aquí presentes, el compañero Juan Fernando Vázquez Correa, Mauro Alberto Cera Moreno, Juan Anderson Echeverry González, Alison González Ball, William Alexander Gasca, mi persona, Farid Alexis Romero Bonilla. Esta vez pues, vamos a presentar, digamos, continuando con la unidad, por supuesto, pero ya la unidad 2, donde dice lo siguiente, para realizar la siguiente actividad revisa en el módulo los ejercicios resueltos y el proceso llevado a cabo en el desarrollo de cada uno de ellos. Comunícate con tus compañeros de curso a través de los medios disponibles para hacerlo, para que compares lo que realizaste y propongas soluciones que los lleven a dar soluciones acertadas y correctas de la actividad propuesta. En caso de persistir dudas, comuníquese con el tutor. Recuerde, el tutor le apoyará en su proceso y le resolverá las dudas que existan, pero usted, como actor principal del proceso, es quien debe afrontar el desarrollo de las actividades propuestas. Recuerde, además, que el módulo es un apoyo demasiado importante para su proceso. Se debe desarrollar el mismo problema de la unidad 1, tarea PU, pero aplicando los principios de PU como encapsulamiento, ocultamiento, polimorfismo, herencia, abstracción, modularidad y realizar manejo de excepciones, errores. Debe conformar grupos máximos de 6 integrantes, solo uno de los integrantes debe subir la tarea. Recuerden poner el nombre de los integrantes del grupo. En la entrega de la tarea existe un espacio de comentarios. En este pueden escribir el nombre completo de los integrantes. Para la presentación debe subir el proyecto y para la sustentación debe grabar un video y la tarea subir, presentar el link URL de dicho video. En el video debe grabar la pantalla con la explicación del trabajo, mostrando tanto el desarrollo como el funcionamiento. También, a la misma vez, debe verse el video de la persona realizando la explicación. Esto lo puede hacer utilizando como herramientas, bueno, como las que se mencionan ahí enseguida, ¿no? YouTube, Screencast y Camtasia. Entonces, pues ya el compañero va a empezar a presentar, digamos, el siguiente compañero, encapsulamiento. Buenas noches para todos. Bueno, en esta ocasión comenzamos con encapsulamiento, que es un concepto fundamental de la programación orientada a objetos. Y en el ejercicio que estamos desarrollando, lo colocamos en práctica y ya en un momento lo vamos a detallar. Pero ¿de qué se trata esta técnica? Esta técnica se utiliza para ocultar los valores de los atributos de una clase que hayamos conformado. La idea es ocultar esta información y solo podrá ser accedida por unos métodos públicos que definamos o que configuremos en el software. La idea de esto es poder garantizar la información, tener un software controlado y que la seguridad tenga un privilegio. Toda esta funcionalidad se da en la clase y por lo tanto pues generamos unos métodos en donde los que son más sonados, los más importantes son los getter y los setter. Por intermedio de ellos podemos acceder de manera segura y controlada a modificar y obtener esta información. Resumiendo, el encapsulamiento es tener estos atributos y sus valores de manera segura y que podamos acceder a ellos con los métodos como les mencioné. Ese es el encapsulamiento o el concepto fundamental en la programación. Continuamos con el siguiente concepto. Poliformismo.
Buenas noches, compañeros. Hablando en el tema de la programación orientada a objetos, en referencia al punto de poliformismo, es el comportamiento que pueden tomar diferentes elementos asociados a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utilizarán el comportamiento correspondiente al objeto que se está usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento es en una referencia producida el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre, en tiempo de ejecución, la última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Gracias al poliformismo, cuando declaro una función en un caso, como un ejemplo, la función estacionar, puedo decir que recibe como parámetro un objeto de la clase vehículo. Y el compilador me aceptará no solamente vehículos genéricos, sino todos aquellos objetos que hayamos creado que hereden de la clase vehículo, o sea, coches, motos, buses, etc. Esta relajación del sistema de tipos para aceptar una gama de objetos diferente es lo que llamamos poliformismo. Continuamos con el otro punto. Herencia. Bueno, el concepto de herencia permite que otras clases, llamadas subclases, puedan heredar los atributos y los métodos de una clase base. Es decir, si tenemos una clase base, vehículo, la clase principal, y aparte de eso queremos crear otras clases como vemos en nuestro propio propio software que creamos, vemos que hay microbuses, que hay camiones. Entonces, en estas vienen siendo llamadas como subclases para no tener que otra vez codificar los atributos y los métodos sabiendo que comparten los mismos atributos y métodos, que es acelerar, reversa, en los atributos del tipo, la matrícula. Eso permite que desde las subclases podamos hacer el llamado de la clase base para ahorrar pues tiempo, y porque algunas cosas que se hace de pronto también permite, digamos, añadirle otros métodos, porque a veces, digamos, hay cosas que el camión no hace, o sea, que el camión no hace igual que el vehículo. Entonces, podemos también añadirle algún otro método si es necesario. Y en la abstracción, el método de abstracción, como dice, permite extraer información que no sea relevante en nuestro software. Un ejemplo también es en la misma clase de vehículos. Digamos, queremos crear otros atributos, como puede ser color, puede ser marca. Son datos que pueden ser tan poco irrelevantes dentro del código. Entonces, la abstracción permite dejar solamente datos que sean como más importantes, y la clase entonces abstrae todo lo que representa, digamos, un carro, tomando solamente lo que interesa de cada uno de ellos. Muchas gracias, Alison. Continuando con uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, encontramos la modularidad. En la programación orientada a objetos, el concepto de modularidad se refiere a una organización en la que distintos componentes de un sistema de programación se dividen en unidades funcionales separadas. La modularidad es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Unos módulos pueden llamar a los otros y así sucesivamente. Continuamos ya con la explicación, Juan, del código fuente. Muy buenas noches. Sí, equipo de trabajo y profesor del lenguaje
de programación avanzado 1, aplicando cada uno de los principios y conceptos del trabajo, herencia, poliformismo, los 4 pilares de la programación orientada a objetos, encontramos en el código fuente que decidimos crear a partir de la clase principal, bajo el mismo ejercicio de alquiler de vehículos del pasado trabajo, la clase principal, donde tenemos métodos pues principales, donde empezamos a aplicar el encapsulamiento con atributos públicos y atributos privados y públicos como tal, como son el nombre del vehículo es privado, público, el color, la capacidad de pasajero, la capacidad de carga. Empezamos a aplicar encapsulamiento con el tema los getter y setters, que son para consulta y así, o modificadores de el set, que es el modificador, el get, que es más de consulta, para consultar el estado de un atributo como tal, el estado de un atributo de un objeto como tal, si lo queremos acceder, pero solamente para accederlo, pero para consultarlo. Recordemos que debemos tener buenas prácticas y una de las buenas prácticas de la programación orientada a objetos es yo defino mi variable, y a quién quiero darle acceso. No le puedo dar acceso a toda mi colección a toda mi colección de atributos como tal, hablándolo como una colección, más no como un principio como tal. Pero yo puedo controlar mi objeto, qué va a ser accesible o qué no va a ser accesible. Un caso muy práctico es que tenemos el objeto, una persona en un cajero electrónico. Solamente una persona puede modificar cuando hace el retiro o consignación de su retiro, puede modificar su saldo. Eh, no podemos poner el atributo del saldo como un atributo público para que otras personas lo puedan modificar. No. Lo podemos consultar, sí. ¿Y quién lo puede consultar? Pues la persona que está interesada, en este caso el titular en la vida real. Entonces, para nuestro caso, tenemos ciertos atributos públicos y privados. Tenemos los getters, los setters, pero para el caso, lo que es privado, pues entonces no debería llamarte get ni set, llamarse, pero pues lo quisimos atraer porque esto, si se pone privado, no lo va a consultar otras clases. Solamente la clase interna se puede llamar sus atributos a sí misma. Entonces, y uno de los principios de la modularidad es que partiendo del ejercicio pasado que teníamos 2 clases, una clase principal, una clase vehículo, en este caso la clase vehículo, aplicando la herencia, generó se generaron varias subclases hijas, que fueron la clase camión, coche, furgoneta, microbús, y cada clase como tal tienen atributos en común con la clase padre, que en este caso la clase padre es vehículo, en el caso de coche, el coche es una clase hija, como tal, una clase aplicando el principio de herencia como tal. Bajo esta sintaxis llamamos la clase coche y aplicamos la sintaxis en vehículo llamando a su clase padre como tal. Y empieza a tener sus propios atributos. ¿Qué tiene el coche? El coche tiene un color. El coche, ¿qué, qué atributos va a compartir ese coche con la clase padre? Pues el tipo de vehículo y los días. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a mostrar? El get color, que es un get que se puede modificar de otros lados. El set, o sea, desde otras clases me pueden modificar el color de ese vehículo. ¿Y qué voy a mostrar? El nombre del tipo del coche, que aquí lo estoy instanciando, aquí le estoy asignando a un atributo de la clase como tal, que el nombre del tipo del vehículo es coche. Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo estamos llamando todo esto como tal. ¿Y qué va a tener esta clase? Va a tener sus propios métodos o su método como tal, que es el cálculo del valor del coche.
Antes en la clase vehículos teníamos todos los cálculos de todos los vehículos, pero ahora cada vehículo va a tener. Esto permite ser un código más mantenible. Sí, eso permite ser un código más limpio, más legible, aplicando buenas prácticas, apretando los patrones de diseño y unos patrones de arquitectura correctamente. También, ¿qué tenemos nosotros? Y decidimos aplicarlo a todas nuestras clases. El manejo de excepciones, el try y el catch. Tenemos un catch donde me muestra la traza del objeto y tenemos un catch donde se muestra un mensaje muy personalizado. Se ha generado un error en el método calcular valor coche, ¿sí? Tenemos esto. Y bueno, mirando, o por ejemplo, mirando el coche tiene color, pero si vamos a mirar la furgoneta tiene sus atributos también que comparte el tipo de vehículo y los días y tiene un atributo que es la capacidad de carga. No lo tienen, el coche no tiene ese atributo. ¿Por qué? Porque yo aplicando el principio de herencia como tal, yo como clase hija puedo tener mis propios atributos que ningún otro lo va a tener, pero sí debo de tener atributos en común con el padre como tal. Y también aplicamos lo mismo, métodos propios para calcular eso y el manejo de errores como tal. Y así lo aplicamos a cada uno de los vehículos que para el ejemplo tenemos. En el método principal, ¿qué tenemos? Tenemos clases públicas perdón, tenemos atributos públicos y privados. Tenemos una clase pública en la principal, donde tenemos unos getters y unos setters, donde tenemos que el color como tal el atributo color es un atributo que desde la clase principal se puede asignar, pero va a viajar puede viajar, es un atributo que puede ser llamado desde otras clases. Ejemplo, el coche. La clase coche va a llamar directamente el atributo color. Por acá, desde el main, no, desde la clase vehículo, perdón. Desde la clase vehículo se va a llamar. ¿Cómo lo estamos llamando acá? Instanciamos el objeto como tal y por acá, como tal, estamos llamando main.color, que es desde donde se asigna el color. Puedo yo consultar ese color, pues a través de un getter, de un setter. Ahorita vamos a mirar, esta es una forma de consultar el estado de un atributo llamándolo directamente. O lo podemos llamar a través de un getter o un setter. Listo. Desde el main vamos a empezar a visualizar el llamado, la construcción de la parte principal, toda la mensajería, el menú como tal que se tiene, como tal. Y aquí en los switches estamos llamando cada uno de sus clases como tal. O sea, en el case 1, que es el tipo de vehículo 1, vamos a llamar un coche, donde vamos a llamar el color. El color lo estamos pidiendo solamente lo estamos pidiendo para las personas que seleccionen coche, vamos a seleccionar el color. Acá estamos diciendo, acá le estamos asignando a nombre tipo de vehículo, le estamos asignando el get nombre tipo de coche, le estamos asignando el nombre o sea, que este valor, este atributo siempre va a venir con coche porque lo estamos asignando ¿desde dónde? Desde acá, desde el atributo de la clase coche. Y así sucesivamente cada uno va llamando sus propios, instanciando. Aquí instanciamos el objeto, aquí llamamos el escáner, pues que es para pedir datos, para almacenar datos, los datos de que se ingresan por teclado de entrada. Instanciamos la clase y el objeto como tal. Y asignamos, pues llamamos el método como tal, el get, que es un método pues que tenemos para consultar. Y al final, y al final llamamos, como en el ejemplo pasado, llamamos el objeto vehículo como tal y vamos a llamar un método, el objeto vehículo llamamos el método calcular valor alquiler. El valor alquiler, recordemos que si nos vamos a vehículo ya llama cada uno de sus clases hijas como tal. Entonces, para el cálculo del valor de alquiler, llamamos a cada uno de sus cálculos de coche, microbús, furgoneta y camión independientemente. Manejamos también el concepto, manejamos también el tema de excepciones como tal, manejamos
principios de cómo se manejaba el ocultamiento, que está dentro del manejo de los atributos y el manejo de los públicos y privados métodos del encapsulamiento como tal. Manejamos herencia, manejamos un poco de poliformismo, que es la transformación de este valor en todo el manejo de las clases como tal, manejo de excepciones y las abstracciones como tal, que estamos definiendo pues cómo es un vehículo, cómo lo estamos desglosando en las diferentes clases. Un vehículo tiene camiones, coches como tal. Esto puede ser, esto para si sumamos todas estas líneas de código, suman más de 500 líneas de código. Si no manejáramos el paradigma de programación orientada a objetos, pues tendríamos tendríamos alrededor de 900 más de 1000 líneas de código, y sería un código espagueti que fuera muy difícil de mantener como tal. Entonces, para esto nos sirve los principios para mantener un código sano, para manejar el paradigma como tal, buenas prácticas y la reutilización del código, que es lo importante. Acá podemos utilizar una clase para ya invocarla, tener la clase y crear múltiples objetos como tal, con diferentes atributos y transformaciones como tal. De antemano, muchas gracias y espero que les sirva. Les voy a hacer un ejemplo de ejecución. Me ha faltado la ejecución. No modificamos los menús como tal. Manejamos un ingreso de matrícula. Manejamos la furgoneta. Me dice cuántos días, el tipo de vehículo que es furgoneta, cuántos días se va a alquilar la furgoneta. Le damos un 10 días. Y mire que acá empieza a pedirme la cantidad de carga. Recordemos que la furgoneta tiene un atributo que es carga, capacidad de carga. ¿Cuántas toneladas puedo manejar? Aquí le voy a dar, no sé, 5.000 kilos, que equivalen a 5 toneladas. Listo. Ahí empezamos a sacar la mensajería, se ha creado un objeto de la clase vehículo, el cierre del método como tal, el cálculo como tal que se realiza, el valor del alquiler. Y acá estamos mostrando en este verde resaltado la traza del objeto como tal, el tipo de vehículo, o sea, el objeto vehículo y todos sus atributos que maneja. Vamos a hacer una segunda ejecución rápidamente. Hagamos una segunda ejecución para el manejo de excepciones. Ingresamos una matrícula. Lo quité mal. Una matrícula. Un tipo de vehículo 2. Días de alquiler 10. La cantidad de pasajeros. Y es otro atributo más que nos piden. Ya lo otro era cantidad de la carga. Ahora es la cantidad de pasajeros. Pero acá voy a poner. Hagamos esto más sencillo. Vamos a manejar 50 pasajeros. Al ingresar eso, me saca un mensaje donde me dice, se ha generado un error en el método principal. Entonces acá es un manejo de excepciones que se está manejando desde el microbús como tal. Aquí el manejo de excepciones. Mira, acá está el manejo de excepciones como tal. Y con base a esto, con el try y el catch manejamos pues y controlamos pues como las excepciones como tal. De antemano, muchas gracias y feliz noche. Gracias.